y le damos la bienvenida aquí a nuestro amigo Sebas, que ya no hace falta casi que os lo presente porque creo que prácticamente todos los que por lo menos estáis en Cáritas lo habéis visto en alguna ocasión y habéis disfrutado con él, escuchándolo, compartiendo sus reflexiones que brotan de una experiencia y de una vivencia, ¿no? Y por eso llega al corazón, ¿no?, cuando habla. Pero, en fin, por decir algunos datos, para enterarnos de cuándo nació, el 18 de mayo de 1966, en Málaga. Es malagueño y nació en el 66, el año que yo hice la primera comunión, Es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Gestión Directiva de Entidades no lucrativas. Posee una larga experiencia de trabajo en el campo de la acción social. A partir de 1993 entró a formar parte del equipo de Cáritas Diocesana de Madrid, donde desarrollaría diversas responsabilidades a lo largo de los 15 años siguientes. Fue coordinador de pisos de acogida para enfermos del VHS, del SIDA. Fue coordinador del área del voluntariado. Fue director del Centro de Tratamiento con Sustitutos Opiáceos y responsable del área de coordinación institucional y responsable del área de comunicación y de relaciones externas y subdirector de la Cáritas de la Vicaría Quinta de Madrid. Sebas ha impartido numerosos cursos, ponencias en foros nacionales e internacionales relacionados todos con el tercer sector. El tercer sector, para los que algún día os suene esa palabra rara, yo al principio me sonaba rara, pues lo explico, ¿no? ¿Qué es el tercer sector? El sector de lo social. Eso. Frente al sector económico y al estatal. Eso. Frente al económico. El sector de lo social, junto al estaría el sector económico y el sector estatal. Bien, y autor de innumerables artículos en revistas especializadas, Sebastián es actualmente el secretario general de Cáritas Española. Ya, ¿cuántos años? ¿5? ¿6? 4 y medio. 4 y medio. Y hace poco que renovaste, ¿no? Los 4 años, ¿no? Eso. Y también director ejecutivo de la Fundación FOESA, la revista del Centro de Estudios FOESA, la Fundación FOESA, que, por cierto, ahora acaban de editar ya el primer informe, ¿no?, para este año. Y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector. Además, está casado y tiene 3 hijos. Y, bueno, pues decir que para nosotros es una alegría contar con su presencia. Conoce muy bien Cáritas por dentro, porque ha visitado prácticamente todas las Cáritas españolas y a través de Cáritas Internacionales conoce también las Cáritas de otros países. Y su experiencia, pues, siempre es poder compartirla y poder disfrutarla, y compartir su amistad, pues, es un regalo, como tantas cosas buenas que nos da el Señor. Le damos un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad, y lo venía hablando ahora con Alfonso, qué difícil es repensar desde una palabra la realidad. Porque cuando te dan un título, acabas contando lo que quieres, más o menos. Esto es lo de la homilía del cura, ¿no? Como San José era carpintero, hablemos de la confesión. Y entonces en el día de San José hablaba de la confesión. Pero cuando te dan una palabra, dices, ¿y ahora yo por dónde entro a esta palabra? ¿Por arriba, por abajo y por en medio? Dándole vueltas, como esto hace mucho tiempo ya que estaba concertado, pues le dije al Papa, digo, oye, no sé qué decir en Granada. Dice, no te preocupes, y me escribió una exhortación, la alegría del Evangelio, dice, para que lo tengas fácil. Le di las gracias, digo, hombre, pues por lo menos ya tengo algo que decir con consistencia y con contundencia, y además un texto magisterial. Y en definitiva, yo creo que es la síntesis de lo que voy a deciros esta tarde, la alegría que brota del Evangelio. La alegría que brota del Evangelio. Si no brota de lo hondo, no hay alegría. Eso, en síntesis, ya os podéis ir después de esto, porque en definitiva es decir,
hay muchos sucedáneos de alegría, confundimos el contento con la alegría, confundimos el placer con la alegría, confundimos el sentir con la alegría, confundimos el emborracharnos con la alegría, pero en definitiva la alegría es una resonancia de Dios en nosotros. Eso es la alegría, así de complicado y así de sencillo. Y cuando la alegría se toma desde esa profundidad, es compatible con el sufrimiento, es compatible con la pobreza, es compatible con la sencillez, es compatible con una vida dificultosa. Cuando la alegría es simplemente una sensación, tenemos que expulsar el sufrimiento, tenemos que expulsar la pobreza, tenemos que expulsar la sencillez. Y de alguna manera creo que la alegría del Evangelio es la que tenemos que tratar de definir, de reflexionar, de compartir esta tarde, porque es nuestra fe en Jesús lo que nos convoca y por lo tanto es la alegría de Jesús la que tenemos que comunicar. Dice el Papa en la exhortación que escribió para nosotros, para la charla esta, eso contarlo después, que es verdad que la escribió para Granada. Dice que hay cristianos cuya opción es vivir una cuaresma sin Pascua y que un cristiano no puede tener esa opción. Un cristiano no puede ser triste. Ha dicho otras veces él que un triste cristiano o un cristiano triste es un triste cristiano. Un cristiano tiene que ser alegre porque Jesús era alegre. Fijaros cómo empieza él, el Papa, la exhortación, dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, incluso en los contextos más complicados. Hace ya casi 3 años estuve en Haití después del terremoto y en una comunidad, en Yazmel, en una ciudad alejada de Puerto Príncipe, de la capital, que quedó muy arrasada, estuvimos con una comunidad parroquial que estaban renovando y reconstruyendo todo el pueblo, con la ayuda de Cáritas Española. Y en mitad de aquello se nos ocurrió preguntarle por la esperanza y por la alegría. Y recuerdo que un señor de la parroquia lo que nos contestó fue: los que vivimos en Cristo vivimos en la alegría. En mitad de la miseria, en mitad de la muerte, en mitad del sufrimiento, sin casas, los que vivimos en Cristo vivimos en la alegría. Y cuando volvíamos para acá, y a veces vemos tantas caras tristes, como dice el Papa con mucha gracia, que debió de pasar por Andalucía, que los cristianos a veces tenemos cara de pepinillo en vinagre. Qué bien dicho está, ¿eh? Dice, claro, los que decís que vivís la alegría, andáis todo el día regañando, todo el día disgustados, todo el día peleando, todo el día protestando, con cara de pepinillo en vinagre. Y el Evangelio lo que comunica es la alegría de la buena noticia. Pero fijaros, fijaros en los curas, la mayoría de los curas. Déjame que me meta un poco con los curas, porque eso siempre da ambiente, es lugar común, ¿no? Yo no, Muchas veces las homilías, ¿no? Mi hijo pequeño a veces me dice, papá, ¿por qué no estás regañando si yo no estoy haciendo nada? Como diciendo, se me pone a pegar gritos, yo estoy aquí callado, jugando como mi muñequito para no molestar. ¿Qué pasa? ¿Por qué los cristianos realmente no vivimos en Jesús? ¿Por qué los cristianos verdaderamente no vivimos la alegría? Porque no tenemos esa resonancia interior. Porque del cristianismo no hemos hecho un encuentro con Jesús, sino que hemos hecho una moral, hemos hecho un sistema de normas, hemos hecho incluso una cultura, pero no hemos hecho un encuentro personal con Jesús. Los que verdaderamente se encuentran con Jesús son personas alegres. Son personas alegres. Tan alegres que, fijaros, y voy a leer casi textualmente el número 5 de la exhortación, para que veáis qué clave es la palabra alegría en el Evangelio. Dice el Papa, el Evangelio donde se deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. El Evangelio que deslumbra desde la cruz, sufrimiento, invita constantemente a la alegría. Esta es la gran contradicción del cristianismo.
En la cruz está la alegría, en el compartir está la alegría, en el derramarse está la alegría. No dice, en el Evangelio, donde ocultamos el sufrimiento, invita a la alegría. No, en el cristianismo, donde deslumbra la gloriosa cruz de Cristo, invita constantemente a la alegría. Dice, basten algunos ejemplos. Alégrate es el saludo del ángel a María. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. En su canto, María proclama: mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: esta es mi alegría que ha llegado en plenitud. Jesús mismo se llenó de alegría del Espíritu Santo. Su mensaje es fuente de gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté con vosotros. Él promete a los discípulos: estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. E insiste: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo la primera comunidad tomaban el alimento con alegría. Por donde los discípulos pasaban había una gran alegría, y ellos en medio de la persecución se llenaban de alegría. Y un eunuco apenas bautizado sintió la alegría en el camino, y el carcelero se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?, dice el Papa. Fijaros que yo no era consciente de tal cantidad de citas de la alegría en el Nuevo Testamento, pero si os vais al Antiguo Testamento también hay cantidad de citas de la alegría. Y todas hacen referencia a una profunda alegría. Y esa profunda alegría tiene dos características fundamentales. Una, que hace comunicarla. Quien está alegre en el Señor lo comunica. Fijaros que muchas veces nosotros cuando estamos alegres lo que hacemos es encerrarnos. Eso que tantas veces ha salido en la tele, ¿no?, del Ortega Cano, qué contentito, ¿no? Bueno, pues qué contentito, en la mesa camilla. Sin embargo, los que creen en la alegría de Jesús salen a comunicarlo y lo dicen: estamos contentos, estamos alegres, estamos gozando. ¿Cuántos de nosotros, después de compartir el pan el domingo, salimos a compartir la alegría? Yo os invito a que hagáis una estadística y os pongáis el próximo domingo, eso sí, de manera sencilla y sin que se note mucho, a ver las caras de la gente saliendo de la Eucaristía. Y cogéis un papel, ponéis normal, triste, alegre. Ya verá que muchas veces el alegre no gastáis mucha tinta. Hay los que salen cabreados: hay que ver la homilía, hay los que hay que ver el ruido, hay que ver el frío, es que no se escucha. Y salimos de compartir el pan. ¿Por qué no entra en nosotros esa corriente de alegría? Porque nos falta lo esencial, que es entender la alegría como una resonancia de Jesús en nosotros. Por eso es muy importante, y es el segundo punto del papelito que tenéis, no caer en la trampa de los sucedáneos de la alegría, lo que ahí llamo los sucedáneos de la alegría. La alegría en un sentido profundo es una palabra muy utilizada, pero es verdad que también en un sentido superficial es más utilizada todavía. La chispa de la vida. Esa es la propaganda de un refresco, vamos a decir lo que se puede decir, de Coca-Cola. Aquí, como no estamos en la radio, la chispa de la vida. Entonces sale gente normalmente joven, guapa y sonriendo. Y parece que esa es la realidad de la alegría. La alegría la hemos manipulado, la hemos pervertido, la hemos prostituido. Y hemos confundido, en primer lugar, la alegría con el placer. Con el placer de todo tipo: placer sexual, el placer de la fiesta, el placer de la comida, el placer de la bebida. En mi pueblo había dos que al terminar la feria, digo: bueno, ¿qué tal lo pasaste? Y dice: oh, más alegre, dice, hasta vomitemos y todo. Pues, hasta vomitemos y todo. Es decir, confundir la alegría con una borrachera. Estábamos tan alegres que hasta vomitamos y todo. Y muchas veces estamos en esa sonrisa superficial y confundimos la alegría con estar contento. Y es muy distinto. Es verdad que hay muy poca gente alegre con cara en pepinillo en vinagre. Eso es verdad. El reflejo del alma son los ojos y son la cara. Pero no hay que estar todo el día sonriendo
para estar alegres. Yo creo que la experiencia de muchos de los que estáis aquí sois padres o madres. Yo cuando mi hijo, el mayor, nació, estuvo malito. Y en esa situación de sufrimiento, sin embargo, vivíamos una profunda alegría. Es verdad que no teníamos cara de bailar sevillana, pero cuando ibas viendo que iba saliendo para adelante el chaval, era un contento y un gozo gordo, interno. Ahí resonaba algo. Quizás tu cara no era, estabas cansado después de un mes en el hospital, pero el contento era gordo. La alegría era grande, aunque el sufrimiento era intenso. Luego lo veremos también. Tenemos que rescatar esa profundidad de la alegría y no confundir alegría con sensación, con emoción, porque de alguna manera, fijaros que en la sociedad que vivimos lo que se busca es el instante, lo que se busca es lo esporádico, lo que se busca es lo que se termina pronto y no lo que permanece. San Ignacio de Loyola, cuando le dieron el tiro, que se fue a su casa, él decía que cuando pensaba en cosas del mundo, en su lenguaje, es decir, cuando pensaba en la feria, cuando pensaba en mujeres, cuando pensaba en ser rey, cuando pensaba en tener mucho dinero, pues él se deleitaba mucho, pero después quedaba reseco y vacío. Sin embargo, cuando pensaba en las cosas de Dios, decía, igual me deleitaba menos, pero cuando terminaba quedaba pleno y lleno. Bueno, esa es la base de los ejercicios espirituales de San Ignacio. El discernimiento de espíritu. El espíritu de alegría de Jesús te deja lleno, el espíritu de alegría del mundo te deja vacío. Es verdad que lo disfrutas mientras dura, pero después te queda vacío. Os voy a poner un ejemplo que la mayoría vais a entender. A mí me gusta, ¿eh? Digo, poner cara como que os gusta también, aunque no, ¿vale? Me vaya a poner triste. Todos hemos estado alguna vez a dieta. Todos. No esconderos que todos hemos estado alguna vez a dieta. Y entonces empezamos la dieta. Y llega un sábado, bueno, ahí ella no ha estado. Bueno, uno o dos no han estado, pero la mayoría hemos estado a dieta alguna vez. Empezamos un lunes. Y llega el sábado, joder, tenemos una comunión. Claro, nosotros llegamos allí con la cara de lagarto enmayado y decimos, bueno, va, ya que me lo salto me voy a hinchar. Y te comes todo lo que no te has comido en la semana. Y cuando estás comiendo se te saltan las lágrimas. Qué bueno está todo, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo te sabe? Claro, después de toda la semana alcachofa, aquello es una alegría. Pero cuando terminas de comer dices, me cago en 10, una semana trabajando y ahora ya he engordado 2 kilos. Había perdido 300 gramos y ahora he cogido 2 kilos. Uno es una alegría pasajera, que es verdad que lo disfrutas mucho mientras dura, pero después te deja vacío, te deja con sentido de culpa, te deja con sensación de que no has hecho lo que debes. Por eso es muy importante buscar esa alegría profunda, que no la confundamos con el contento, que no la confundamos con un mero estar a gustito, que no digo que sea malo, pero esa no es la alegría profunda del Evangelio. Y sin embargo, todos los mensajes que veis en la tele te hablan de esta alegría que es simplemente epidérmica, la de que se te pongan los pelos de punta un ratito solo. Y por eso muchas veces envejecemos tan mal, porque como nos habían dicho que la alegría era ser joven y guapo, y por eso vivimos tan mal estos momentos de sencillez, porque nos habían dicho que estar alegre era tener muchos millones de euros y no los tenemos. Nos hacen confundir la alegría profunda. El segundo elemento, y a ver si soy capaz de explicar esto, es muy curioso, pero la alegría, que para los cristianos es un don, en la sociedad que vivimos se ha convertido en una obligación. Y esto se ve muy bien en la tele. Todo el mundo sale riendo y no se sabe por qué se ríe, pero sale riendo. Esto es muy claro en los políticos. No se sabe por qué ríen, pero ellos ríen. ¿Por qué? Porque la alegría se ha convertido en un fin. No es un don que surge de la vida entregada. Y entonces tenemos la obligación de estar alegres.
Y los cristianos no tenemos la obligación de estar alegres. Los cristianos estamos llamados a ser alegres, que es distinto. Estar alegre se puede estar alegre en la feria, en una discoteca, que es bueno, eso no es malo, que no es malo. Ahora en Cuaresma un poco menos, pero en general no es malo. Pero los cristianos estamos llamados a ser alegres. Porque cuando uno es, transmite. Cuando uno está, se lo come solo. Y es muy importante que nos demos cuenta que la finalidad no es estar con la sonrisa profidén, sino estar con la profunda alegría del alma, con ese contento que surge a borbotones cuando se tiene, que no tiene que ser risotada, que tiene que ser alegría. Y me parece importante rescatar este sentido profundo de la alegría, no confundiéndola con la obligación de sonreír. Eso que os ponía ahí, de sonríe o muere. Ese es el título de un libro de una periodista americana, un libro muy interesante, y lo que viene a decir es, la sonrisa lo arregla todo. Este es un pensamiento, un movimiento psicológico que se llama el de la psicología positiva, que viene a decir, si tú sonríes, la vida te sonríe. Si tú ríes, la vida te reirá. Si tú estás creyendo en ti, la vida creerá en ti. Y esto se ha llevado a todos los campos de la vida. Se ha llevado al campo de la empresa. Ahora mismo uno de los negocios mayores en Estados Unidos es todo el tema del coaching, del entrenamiento en positivo de las personas en las empresas, que viene mucho del mundo del deporte. La teología de la prosperidad en muchas iglesias evangélicas, que lo que dicen es, los ricos, Dios los quiere porque ellos han creído en sí mismos y se han hecho ricos. Los pobres que no han creído en sí mismos, por lo tanto Dios no cree en ellos. Es una cierta teología de la prosperidad que está en Estados Unidos. Eso sí, los pastores que predican este pensamiento positivo son millonarios, porque tienen cadenas de televisión, venden libros, diciendo, si tú sonríes, Dios te sonreirá. Y en definitiva, el cuerpo fundamental de esto es que hay un individualismo feroz y lo que hay que buscar es estar alegre yo, independientemente de lo alegre o no que esté el de al lado. Y si yo antes decía que una característica de la alegría profunda es que se comunica, otra es que se vive en comunidad. Uno está alegre, y ahora lo vamos a ver, no cuando siente alegría, sino cuando la comunidad está alegre, cuando los otros están alegres, cuando me he dado tanto al otro que he generado semilla de alegría en el otro. Decía San Francisco de Asís que la alegría del cristiano es la sonrisa del hermano. No la mía, sino la del hermano. La alegría del cristiano es la sonrisa del hermano. Y por eso la alegría cristiana es hacer sonreír a otro, a pesar de que eso a nosotros nos cueste sufrimiento. Y es el escandaloso milagro de la esperanza cristiana. Por lo tanto, no caigamos en los sucedáneos de la alegría. Hay otro elemento que es que a veces la alegría tenemos la sensación de controlarla. Nosotros podemos controlar cuándo estar alegres y cuándo no estar alegres. Y como decía antes, la alegría es un don. La alegría es incontrolada. La alegría es un fruto del espíritu. No es algo que nosotros decidamos cuándo estar alegre y cuándo no. A veces parece que en esta sociedad nos programan, y nos programan para, ahora toca estar alegre, ahora toca estar serio, ahora toca estar triste, con lo cual nunca somos nosotros mismos, siempre nos están diciendo lo que tenemos que ser en cada momento. Y los cristianos lo que tenemos que ser es nosotros mismos en todo momento, no solo en algún momento, sino en todo momento. Pero hasta ahora solo hemos dicho qué no es la alegría y qué es la alegría cristiana. Pues ahí yo lo pongo como la alegría cristiana, en definitiva, es una espiritualidad de la alegría. Es una forma de vivir en el espíritu. Y por eso la alegría es un fruto del espíritu. ¿Y qué hay que hacer para lograr ese fruto del espíritu? Ahí pongo 4 elementos que podrían ser más, pero se me ocurren esos 4 elementos en estos momentos. El primero, cultivar la gratitud. Nadie es alegre si no es agradecido con lo que tiene, con lo que vive y con lo que le rodea. Si estamos permanentemente disgustados con el alrededor, somos incapaces de gustar
lo que Dios nos da. Fijaros que hemos generado una sociedad no de la gratitud, sino una sociedad del disgusto permanente. Nunca tenemos suficiente dinero, nunca somos lo suficientemente guapos, nunca somos lo suficientemente listos, nunca sabemos suficientemente idioma, nunca hemos ganado por el número suficiente de goles. Hay una insatisfacción radical con lo que nos rodea. Y necesitamos tantas cosas para ser agradecidos que al final estamos tan saturados que nunca somos agradecidos. En una experiencia personal también muy tonta, pero que a mí, yo creo que Dios me habló desde ahí. He estado ahora en un viaje en Camboya y en Tailandia viendo campos de refugiados que estamos apoyando desde Cáritas Española. En Tailandia no se come pan, no hay pan, comen arroz. Y como estábamos con las comunidades, es decir, no estábamos en hoteles de lujo, que ahí sí hay de todo, sino que estábamos viviendo con las comunidades, pues nos tiramos como 10 días sin comer pan. No pasando hambre, o sea, comiendo un montón, pero no comiendo pan. Cuando llegué a España, el primer bocado que le pegué a un cacho de pan me supo a langosta. Dice, pero qué bueno está esto. Pero qué agradecido estoy de tener esto. Pero el pan me supo bien porque estuve días sin pan. Y ahí eres capaz de agradecer. Y te sabe a gloria. Otro ejemplo, breve y tonto. En casa estuvimos 3 días con la caldera rota. Pues las calderas siempre se rompen cuando hace frío, nunca se rompen cuando hace calor. Un frío que hacía en Madrid, duchándonos con cacitos como antiguamente hacíamos en los pueblos. El día que había agua caliente, oye, qué bien, ¿eh? ¿Cómo salías? Salías hasta guapo de la ducha. Decía, pero qué gratitud. Pero la sociedad no nos deja ser grato con lo que tenemos, sino que al final siempre queremos más y no disfrutamos ese pequeño momento, esa puesta de sol, ese abrazo, esa capacidad de ternura, ese filetito, ese mendrugo de pan. Sin esa cultura, sin ese cultivo de la gratitud, es muy difícil ser alegre, porque al final viviremos amargados en el ya tendré lo que hoy yo lo que no tengo. Y siempre aspiramos a más. Siempre queremos el coche mejor, siempre queremos la novia mejor, siempre queremos más. Y esto en Cáritas también es importante, porque el espíritu crítico es importante, pero también tenemos que gozar de lo que tenemos, de lo que vivimos y de lo que hacemos. Tenemos lo que somos. Tenemos que dar gracias por los compañeros que tenemos al lado. Yo, como ahora me toca ir por muchas diocesanas y veces por Cáritas parroquiales, es muy curioso, pero en vez de dar gracias por los de la parroquia de enfrente, a veces lo que decimos es a ver si se desgracian los de la parroquia de enfrente. No tenemos ese cultivo de la gratitud. Yo tengo un amigo ateo que me dice, los cristianos, si os quisierais entre sí, seríais la leche. Bueno, pues, si nos quisiéramos entre nosotros, si tuviéramos esa cultura de la gratitud, del dar gracias por lo que somos, y no solo el quejarnos por lo que no tenemos. Es que no tengo para ayudar, es que no puedo ayudar, es que somos poco voluntarios, es que somos mayores, es que somos mujeres, es que somos... ¡Para! Oye, dar gracias por lo que somos. Si es verdad que Jesús ha escogido a lo necio y a lo humilde del mundo, se lo dice en el Evangelio. Pero desde ahí es donde tenemos que dar esa profunda gracia. Cultivar la gratitud profunda por la vida y en la vida. En segundo lugar, y esto también es muy importante, y ahí lo pongo, abrazar lo complejo. Mirad, nos han programado para vivir en blanco y negro. Las cosas o son blancas o negras, o son buenas o malas, o son el demonio o ángeles. Y la realidad no es así. La realidad se escribe y se pinta en tonos grises. Y la realidad es muy compleja. Y en estos momentos que nos toca vivir, mucho más complejo.
Vivimos en un momento de una incertidumbre radical. A mí me decía una persona sin hogar hace unos meses, dice, mira, Sebas, lo que nos puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Esa es la situación que vivimos. Lo que nos puede pasar es que nos puede pasar cualquier cosa. Y desde esa incertidumbre económica, desde esa incertidumbre social, cultural, política, mundial, desde esa incertidumbre incluso religiosa que vivimos en una sociedad secularizada, tenemos que saber abrazar lo complejo. Porque al final solo acabamos estando alegres con lo mismo y lo único, que es lo que yo pienso, y nunca alegres con la realidad. Nunca resuena la realidad de lo complejo en nuestro interior, sino que resuena el narcisismo de lo simple en nuestra alma. Y la realidad es compleja, y Dios es complejo. Y la experiencia de Dios es compleja en nuestra sociedad. Y la experiencia del hermano es compleja en esta sociedad. Vivimos, dicen los sociólogos, en una sociedad de una ignorancia informada. Y me explico. Nunca hemos tenido tantos datos de todo y nunca hemos sido tan ignorantes de todo. Pero esa es la realidad que vivimos. Ahora cualquiera tenéis un smartphone ahí, es decir, un teléfono, y ponéis Sebastián Mora y aparecen un montón de cosas sobre mí. Pero no me conocéis porque ahí aparezcan muchas cosas. Pero pones cualquier otra cosa y tenemos muchísima información. Hace un par de años, cuando la crisis financiera profunda, todas las mañanas a mí me hacía mucha gracia, cuando iba a tomar café al bar, la gente estaba hablando de la prima de riesgo. O sea, descubrimos que teníamos una prima que se llamaba riesgo. Teníamos primas que se llamaban Remedio, Margarita. Pues en la crisis hemos descubierto que tenemos una prima que se llama riesgo. Y las personas hablábamos de la prima de riesgo. Ha subido, ha bajado, está volátil. Gente muy sencilla. En vez de hablar de Cristiano Ronaldo, pues hablábamos de la prima de riesgo. Sin tener ni puñetera idea de lo que realmente era la prima de riesgo. Pero hablábamos de la prima de riesgo. Y como las cosas eran tan complejas, y como no éramos capaces de situarnos en la complejidad, lo simplificábamos todo. Y al final salíamos cabreados siempre. Claro. Sabemos tanto de tantas cosas que somos absolutamente ignorantes de más cosas todavía. Cuando yo era pequeño, como han dicho mi edad, tengo 47, cuando llegaba un vendaval era una tormenta, una tempestad. Ahora ya no hay tempestades ni tormentas. Ahora son ciclogénesis explosivas. Que ni Dios sabe lo que es eso, pero son ciclogénesis explosivas. Y lo decimos, hay una ciclogénesis explosiva en el norte. Dice, ¿y eso qué? No sé, pero suena bien. Total ignorancia con sensación de que sabemos, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Hace poco estuvo un inglés en mi casa, amigo de mi hijo, y se había leído una receta cómo hacer tortilla de papa. Entonces iba como sobrado, de yo sé cómo se hace una tortilla de papa. Cogió, peló las patatas, las picó, batió el huevo y echó las patatas sin freír de la tortilla. Claro, aquello crujía más que una yuca. Ignorante, pero él se había leído cómo hacer una tortilla de patata. Bueno, pues esa es nuestra vida. Nuestra vida es vivir en la complejidad creyéndonos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Y como decía el sabio, yo solo sé que no sé nada. Y eso porque me lo han contado, poníamos después la pizarra. Estar alegre es sabernos que no sabemos. Sabernos que estamos absolutamente inmersos en la complejidad de lo real. Saber que las cosas no son claras y distintas, sino que las cosas son turbias, opacas. A veces porque lo son en realidad y a veces porque nosotros lo hacemos. Pero no puede haber nadie alegre que no se sumerja en la incertidumbre. La alegría no viene de la seguridad. La alegría viene de la incertidumbre. La alegría viene de ponernos en las manos del Padre. Y esa es una confianza incierta, o una confianza radical desde la incertidumbre. Como decía San Juan de la Cruz, para ir a donde no sabemos, tenemos que ir por donde no sabemos.
y nosotros nos empeñamos en saberlo todo. Somos como los sabelotodos. Y el sabelotodo nunca será alegre, será un amargado. El que se deja guiar es el que va a vivir y va a estar en camino de la alegría. Abrazar lo complejo. El tercer elemento, salir de sí mismo. Y lo decía antes con la reflexión de San Francisco, ¿no? La alegría del cristiano es la sonrisa del hermano. Es muy curioso, pero toda nuestra sociedad lo que nos ha dicho es: cuídate, ve al psicólogo, sé bueno contigo, come bien, haz deporte, aprende idiomas, todo para ti. Y estarás alegre. Y los cristianos decimos: véndelo todo y dadlo a los pobres. Los cristianos decimos: sal a las periferias. Los cristianos decimos: el que te pida la ropa, dásela. Los cristianos decimos que hemos atendido al que estuvo enfermo, al que tuvo hambre. Los cristianos decimos que cuando nos despojamos realmente nos parecemos al que decimos que es nuestro maestro. Pero esto es un elemento absolutamente contracultural. ¿Cómo demostrar a esta sociedad que la alegría profunda no está en el tener, sino en la desposesión? No está en el poseer, sino en el desposeer. Y no solo de bienes materiales, que también, sino de bienes espirituales y morales. La alegría está en que el otro tenga razón y no la tenga yo. La alegría está en que el otro tenga vida aunque yo pierda vida. La alegría está en que el otro sonría aunque a mí me cueste un dolor de estómago. La alegría está en que el otro vista bien aunque yo vista mal. La alegría está en que el otro tire para adelante aunque yo no tire para adelante. Fijaros, la alegría del cristiano no es simplemente ponernos en el lugar del otro, sino dejar que el otro se ponga en nuestro lugar. Eso es lo que hizo Jesús. Se puso en el lugar del otro y nos puso en su lugar. Y nos puso en su lugar. Y por eso la alegría del cristiano es darse, despojarse. Y en esto, permitidme que sea muy explícito. Hay una cultura dominante que dice: donde hay sufrimiento no hay alegría. Bueno, el sufrimiento, vivido con sentido, es fruto también de una alegría profunda. Lo contrario de la alegría es la tristeza, no el sufrimiento. Porque el sufrimiento es inherente a las personas. El sufrimiento es inherente a la vida social. Nuestra cultura trata de esconder el sufrimiento. Escondemos a los enfermos en los hospitales, a los mayores en residencia, a los feos que se vean poco, que no salgan en la tele. Tratamos de ocultar el sufrimiento. Y sin embargo, el Evangelio es ponerlo en el primer lugar. Hablan los sociólogos de nuestra cultura, una cultura que trata de secuestrar el sufrimiento. Trata de encerrar el sufrimiento, porque parece que es algo inhumano, y el sufrimiento es algo humano. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es la vida. El único sitio donde no hay sufrimiento es en el cementerio, cuando morimos. Pero la vida es luchar. La vida es encarar la vida. Decía mi abuela, dice, hablando de alguna vecina, dice: esta mujer amó mucho porque sufrió mucho. Amó mucho porque sufrió mucho. Yo creo que una enseñanza muy sencilla, pero muy profunda. El que ama, sufre. Y el que ama, está alegre. Pero nunca podremos apartar el sufrimiento de nuestra vida. El sufrimiento, no voy a decir simplemente físico, el sufrimiento de la entrega, el sufrimiento... Vuelvo a poner un ejemplo de padre, ¿no? Cuando un hijo está malo y por la noche, pues la típica semana que está el niño con diarrea, que no pegas ojo porque cada 2 por 3 el niño llora, te llama, una semana de esta horrorosa,
La verdad es que no es bonito no dormir, no es gustoso no dormir, pero con qué alegría te levantas, ¿eh? Con qué alegría y con qué ternura abrazas al niño, con qué ternura tratas de mimarlo para que él lo pase bien. Ahora, eso significa que tú no duermes, eso significa que te lo resta tu sueño, eso significa que al día siguiente estás cansado, pero con qué alegría lo haces, porque lo quieres. Y cuando hay amor, no lo para ningún sufrimiento. Cuando hay amor no lo para ningún sufrimiento. Eso lo veis vosotros cotidianamente en las parroquias. Cuánta gente sufriendo y cuánta gente alegre. Me decía un misionero africano después de un viaje a África y decir, cuánto sufrimiento, cuánta pobreza. Y me dijo, en África se ríe más que se llora. A pesar de la pobreza, a pesar del sufrimiento, en África se ríe más que se llora. Porque no es una sonrisa capilar, sino que es una sonrisa profunda de quien encara la vida. Y por último, cuidar la espera y la esperanza. La alegría está emparentada con la esperanza. No me quiero meter porque la próxima palabra que tenéis es esperanza, que viene Chimo García Roca. Pero sí que tenemos que cuidar qué es lo que esperamos. Me decía una vez un chico con problemas de drogodependencia que estuve viviendo con él, decía, el problema es que no esperáis nada. Y si no esperáis nada, nunca vais a vivir en la esperanza. ¿Qué esperamos realmente? ¿Qué es lo que esperamos? Haceros esta pregunta estos días. ¿Qué esperamos? Y muchas veces cuando ponemos en una lista lo que esperamos, solo esperamos desgracia. Esperamos que la cosa vaya peor, esperamos que me ponga malo, esperamos que mi hijo no esperamos. Pasarlo a vuestro trabajo en la Cáritas parroquial, esperamos que la señora María nos salga, esperamos. Nuestras esperas son auténticas desesperanzas. Y hacemos una lista larga y tenemos poquísimas esperanzas. Y es muy difícil estar alegre cuando solo pintamos infierno, cuando solo pintamos el abismo. ¿Qué esperamos realmente? ¿Dónde ponemos nuestras esperas? Una espiritualidad de la alegría tiene que cultivar nuestras esperas, tiene que cultivar nuestros anhelos, tiene que cultivar nuestras esperanzas, tiene que cultivar nuestro talante vital con el entorno. Cultivar la gratitud, abrazar lo complejo, salir de sí mismo y cultivar la espera y la esperanza. Y desde ahí, darnos cuenta y proclamar que la alegría cristiana es una alegría y un elogio de la sencillez, como ahí pongo. La campaña de Cáritas de estos 3 últimos años ha sido vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Eso podría ser una fórmula de la alegría. Vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. La alegría del cristiano es la sonrisa del hermano. La fórmula de la alegría es la fórmula de la resonancia de los otros en nuestro interior, la resonancia de Cristo en nuestro interior. La mirada profunda del cristiano es una mirada alegre, aunque sea realista y compleja, y siempre dando gratitud por lo sencillo, disfrutando de lo sencillo, abrazando lo sencillo y siempre que podáis, haciéndolo en comunidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos la oportunidad de poder seguir disfrutando, ¿no? Y alegrándonos, de poder compartir, pues, qué nos ha sugerido, qué nos ha llamado la atención, qué nos gustaría preguntarle. No tenemos prisa, hombre, tampoco vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche, pero que quien quiera, pues, preguntarle algo a Sebas, pues, puede hacerlo, compartir. Una alegría es que le digan al ponente 50 minutos y los cumpla, ¿eh? Es una alegría. En plan positivo.
Hola, buenas tardes. Gracias. Yo soy una persona generalmente alegre, ¿no? Y estoy contenta y satisfecha con mi vida, con las cosas buenas y con las cosas malas que me han pasado. Pero es un ejemplo muy tonto como todos los que has puesto anteriormente. Yo estaba en mi casa la otra noche, estaba viendo la tele y veo unas niñas de 4 años en Sudamérica acarreando agua 10 kilómetros. Yo no me podía sentir contenta ni alegre. Yo lloré. Y dije, Dios mío, ¿dónde estás? Y me ha durado, ¿eh? Y son situaciones que escapan tanto, porque yo estoy tratando a mucha gente en mis Cáritas, pero no son esas situaciones. Porque la gente viene a nuestras Cáritas con sus móviles, con el Winston, va a la casa, tiene unas televisiones magníficas. Y entonces eso, pues, bueno, lo controlamos, lo vemos, normal, porque son situaciones que han vivido buenas, ahora están en otra situación. Pero el caso de las niñas esas que yo vi es que me partió el alma. Cuando lo pienso, yo no estoy alegre. Simplemente era eso. Claro, es un ejemplo de lo que he querido transmitir, ¿no? La alegría profunda es compatible con con la lágrima y el llanto. Si vais al Evangelio, ahí me parece que en el Evangelio de Lucas, ahora no recuerdo, cuando Jesús mira a la mujer y se compadeció. La miró y se compadeció. La miró y lloró. La alegría profunda no es contradictoria con el llanto. Sí con la tristeza. Es distinto el dolor por un hermano, por esas niñas, por la situación social que viven mucha gente, es distinto a la tristeza. La tristeza te haría encerrarte debajo de la mesa camilla o incluso apagar la tele. No me voy a poner triste. La lágrima muchas veces es una llamada al compromiso. Y siempre que hay compromiso, que hay comunicación, que hay ganas de, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer? Esa es la alegría profunda del Evangelio. Eso te dejó llena. ¿Con dolor? Sí, claro, es que la vida tiene dolor, pero llena. Si hubieras apagado la tele, como hace mucha gente cuando sale una circunstancia de esta, dice, apaga la tele para no pasar un mal rato, ¿no? Decimos. Después te quedas seco, porque no has podido pasar por esa vida. Seguramente llorará menos que tú, pero estará menos alegres que tú. Porque a veces cuando no lloramos, contradictoriamente a lo que podemos pensar, es que nos falta alegría. Lo que nos falta es sentir el mundo. Porque cuando sentimos el mundo, sonreiremos y lloraremos. Porque resuena el mundo en nosotros. Y esa es la contradicción de todo el mensaje cristiano. Fijaros que los cristianos adoramos a un crucificado. Y el crucificado es el resucitado. Son las dos caras de la moneda. Es más, decimos que para resucitar hay que bajar a los infiernos. Eso lo decimos en nuestro credo. Y que no mirar a la cruz, y cuando decimos a la cruz no es simplemente al crucifijo, sino a la cruz del mundo, cuando decimos que no miramos la cruz, no estamos mirando tampoco la alegría. Estamos evitando la alegría y el dolor, pero son las dos caras de la misma moneda. Dice Bonhoeffer, que fue un teólogo luterano que murió en los campos de concentración nazi, que lo peor del cristianismo era que habíamos hecho de la cruz un adorno. Un adorno bonito, pero un adorno. Y sin embargo, la cruz es el centro de nuestra experiencia cristiana. El centro de nuestra experiencia cristiana. Fijaros, aquí en Granada, os voy a contar una experiencia mía de hace 20 y tantos años. En la Cartuja, en el refectorium hay, en mitad del refectorium, o había, yo supongo que seguirá igual, un cuadro de un crucificado. Un crucificado doloroso, un crucificado sangrando, y alrededor había muchos cuadros de cartujos mártires. Un cartujo con un hachazo aquí, otro que le clavan. Y estaba Jesús dolorido en la cruz.
y los cartujos sonriendo cuando lo estaban matando. Y digo, vamos a ver, si nuestro maestro murió con dolores, ¿cómo nosotros vamos a evitar ese dolor? Pero toda la iconografía ha sido evitar el dolor. Los santos morían contentos, pero contentos no es riendo. Cuando a un santo, por muy santo que sea, le pega un hachazo, le duele. Llora, se queja, como Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Queremos ser más divinos que Jesús nosotros. Y la alegría profunda del Dios con nosotros también tiene lágrimas, también, no solo, también tiene lágrimas. Y vivir la lágrima desde este compartir fraterno, para mí creo que es un elemento fundamental de la alegría. Dice un cura amigo mío que no vivimos las esperanzas porque no compartimos las desesperanzas. Bueno, pues otra forma de decirlo, en la cruz está la resurrección, en la desesperanza surge la esperanza. Bueno, yo me doy por enterado de todo lo que ha dicho, pero quiero preguntar, a ver si... Voy a hacer 3 preguntas, voy a intentar no alargarme mucho. ¿Cómo se consigue que la alegría de Dios sea permanente, según su parecer? Yo creo que la alegría es una práctica para regular nuestras vidas, pues he notado que las personas que sufren unas veces están muy contentas y otras veces están muy apagadas. La segunda pregunta. ¿Cómo nos contagiamos de las personas que tienen esa alegría de Dios? ¿Y cómo notamos dónde están esas personas? Cuesta encontrar personas así. Desde la espiritualidad, nosotros, los católicos, nos encontramos que al hablar con las personas laicas, nada creyentes, ellos parecen ser felices, pero yo les noto un vacío de Dios muy grande. Y la tercera pregunta, ¿cómo podemos demostrar los católicos nuestra alegría, a su parecer, hacia los laicos? Yo de pequeño y de mayor siempre he tenido esa alegría. Siempre he estado contento, pero he tenido también bajadas y subidas y no consigo ser feliz del todo. Soy feliz, pero me falta todavía conseguir esa alegría de Dios que la tiene, bendito sea. Yo lo primero que diría, que creo que lo he dicho también, es que la alegría cristiana es un don, no es un esfuerzo, ni es coger un pico y una pala para decir, y ahora yo voy a ser alegre. Precisamente uno de los elementos fundamentales que nos hacen contraste con el mundo es no buscar la alegría por oposición, sino pedir la alegría como un don. Y al final es un don, y tenemos que aceptar el don de Dios, y a veces lo sentimos más y lo sentimos menos, ¿no? Si leéis el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, eso se ve muy bonito, ¿no? Esa noche oscura del alma, ese no sentir, pero esa noche oscura del alma también tiene fogonazos de luz de lo divino, ¿no? Esa herida que tiernamente herida, que tiernamente duele. Bueno, pues esa es la vida del cristiano, el que a veces sentimos la ausencia y otras la presencia, pero tanto en la ausencia como en la presencia Dios está actuando y nosotros no podemos más que pedir ese don. ¿Y desde dónde cultivarla? La oración y el compromiso caritativo. Es decir, lo cristiano es tremendamente sencillo, rezar y hacer, así de complicado, hacer y rezar, hacer rezando y rezar haciendo, cultivar la espiritualidad, cultivar una espiritualidad comunitaria, la oración personal, la lectura del Evangelio y actuar, hacer en determinados proyectos sociales, con mis dineros, con mi casa, con mis actitudes, con mis compromisos, con mi nivel de gasto, con mi ocio, hacer y rezar.
Después, con respecto a los cristianos no cristianos, los que, bueno, pues a veces le vemos vacíos de Dios a las personas, Dios actúa también muy silenciosamente, ¿eh? Ser creyente no significa ser creíble. A veces los que nos llamamos creyentes tenemos un ateísmo interior más grande que los que se declaran ateos, ¿no? Es lo que llamaba Rahner los ateos anónimos, ¿no? Dios actúa por medio de muchas personas. Y el Concilio Vaticano también lo decía, ¿no? En los increyentes o en otras religiones hay huellas de Dios. Y a veces no es verdad que sean más tristes que nosotros. Vivir la superioridad de nuestra creencia desde imputar a los otros que son menos, me parece peligroso. Porque fijaros, lo que estamos haciendo en nuestra creencia es un poder y no un servicio. Dios actúa de manera muy distinta. Y muchas veces somos nosotros los que nos llamamos cristianos los que pervertimos la misma llama de Dios, ¿no? Y la hacemos como un poder. Yo soy mejor que... Me lo había escuchado muchas veces. Lo peor que decimos los cristianos es somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Decimos, no, somos muy humildes, pero somos los mejores. Los otros son unos tristes, unos descomprometidos, unos... Vivamos radicalmente la humildad. Vivamos lo que tenemos como lo más grande, que nunca puede ser un arma arrojadiza contra otros, aunque los otros lo utilicen como arma arrojadiza. Vivir en Dios no es arrojar a Dios a nadie, es vivir en Dios. Y eso a veces es muy complicado, no situándose por encima, ¿no? Los cristianos somos los más felices, somos los más buenos, somos los más... Bueno, bájate del carro que todos nos conocemos, ¿no? Y somos lo que somos, un camión de siervos inútiles, que diría el Evangelio, ¿no? ¿Y el cómo mostrar la alegría? Pues simplemente siendo lo que somos, sin cortapisa, no temiendo a que los otros digan que estamos locos, que somos raros. Un poquito raros somos, la verdad, pero... Buenas tardes. Estoy aquí. Ah, vale, ya te veo. Vale. Mira, gracias, primero. Y segundo, quería, aunque algo he intuido en todo lo que has expuesto, ¿verdad? Pero ¿habría alguna diferencia entre la alegría y el gozo? Y luego sí que me interesaría ver cuáles serían los signos en los que se podría percibir que nuestras cáritas viven esa alegría que tú has descrito del creyente. Sí, podemos hacer mucho nominalismo, ¿no? Es decir, alegría o gozo. Yo sí que distingo entre alegría y placer. Gozo es la palabra muchas veces que se utiliza en el griego clásico para expresar lo que nosotros expresamos como alegría. Gozo es una experiencia interna profunda de vitalidad, ¿no? Y para mí ese gozo, entendido como lo estoy diciendo, pues sería sinónimo de alegría. Gozar en el sentido de gozar del vino o gozar de la sexualidad, bueno, pues estamos ya en otra órbita, pero pueden ser sinónimos o aquí lo he utilizado como sinónimo. ¿Cómo mostrar una carita alegre? Pues una carita, en primer lugar, abierta. Muchas veces tenemos unas caritas cerradas. Sí, que hay mucha gente a la que atendemos, pero estamos cerradas. Y estamos cerradas a la misma parroquia a la que está la Cáritas parroquial. Estamos cerradas a la liturgia, estamos cerradas a la catequesis. Mi hijo, y eso que va con enchufe, está haciendo la catequesis de comunión y no han visto Cáritas en la catequesis de comunión. Una carita abierta, que esté en la catequesis, que esté en la liturgia. Para mí, una carita en salida. En la exhortación dice el Papa que tenemos que ser una iglesia en salida. Bueno, pues tenemos que ser una carita en salida. La segunda, una carita comprometida. Es decir, que realmente esté compartiendo. No repartiendo, sino compartiendo. Habrá que repartir cosas, pero fundamentalmente tendremos que compartir nuestra vida. La pregunta del voluntario de Cáritas no es cuántos kilos, o cuánto dinero, o cuánta ayuda de alquiler ha dado. La pregunta es cuánto hemos compartido la comunidad. Y compartir son miradas, compartir son ternura, compartir es camino, compartir es vivienda, compartir es compartir. Y todos sabemos lo que es compartir.
Y hemos hecho muchas veces de la caridad cristiana un repartir. Y claro, la hemos prostituido, porque la caridad cristiana es un compartir. Y solo los elementos materiales son instrumentos para ese compartir. Pero lo fundamental es no un dar, sino un darnos. No un dar, sino un darnos. Por lo tanto, una caritas abierta, una caritas comprometida, una caritas arriesgada. Esta crisis nos está poniendo en una situación de mucha valoración social, de mucha valoración eclesial, y es verdad, pero también nos estamos haciendo muy conservadores, en el sentido de ya tenemos lo nuestro, no vayamos a arriesgar, crear nuevas cosas, nuevos compromisos, aunque no salgan. Tenemos que tener el coraje de empezar cosas aunque se caigan. Tenemos que aprender mucho de los pueblos del sur en eso. Empiezan tantas cosas que nunca terminan, pero nunca paran de empezar. Y nosotros no podemos parar de empezar. Aunque fracasemos, ya se nos ocurrirá otra cosa. Empezar por donde podamos, pero empezar. Evidentemente sin locura, pero empezar, ¿no? La cuarta característica yo diría que es una carita esperanzada. Una carita que crea en las personas con las que trabajamos. Fijaros muchas veces las conversaciones, esto también otro ejercicio de Cuaresma. Cuando salís del proyecto de Cáritas o de la Cáritas parroquial, lo que hablamos de las personas que vienen a nuestras Cáritas. Hay a veces que las ponemos verdes. Digo, menos mal que somos sus amigos, que llegamos a ser sus enemigos. ¿Realmente creemos en esas personas? No porque sean buenas. Fijaros, Jesús no se acercó a las personas porque fueran buenas. Es más, se acercó a muchos malos. Se acercó porque eran pobres, porque tenían necesidad y porque sufrían. No porque fueran buenas, ¿eh? Y a Jesús también lo engañaron, ¿eh? Y se dejó engañar porque sufrían. Y una carita cada vez más comunitaria. Sería otro. Si la alegría se contagia, la acción caritativa se tiene que expandir en comunidad. Eso se me ocurre así, eso para la próxima charla lo traigo más pensado, pero así de primero. Yo tengo buena voz y acostumbrada al micro no estoy. Yo solo quería decir, darle las gracias porque ha dicho como la esencia de lo que es de verdad la alegría. Viene de la unión con Dios, de la unión con el Altísimo. De esa unión brota ese amor que se lanza al hermano. Y entonces se siente la alegría de que el hermano sea feliz, aunque uno esté triste. Pero yo creo que es el mismo Señor que ya está ahí en tu alma y esa es la alegría auténtica. La ha dicho, la ha explicado muy bien. Viene de la unión con Dios, de la oración, contemplación con Dios y combate con los hermanos. Muchas gracias. Claro, en lo que... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Águeda. Anda, Santa Águeda. Esta era Águeda. Bueno, fijaros, hay una cosa... normalmente nosotros, los cristianos, pensamos en una espiritualidad que es una espiritualidad de unión con Dios. Una vez que hemos cargado las pilas, por poner así, ya podemos darnos al hermano. Pero no es así. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad circular, que es el hermano nos habla de Dios, nosotros hablamos con Dios, Dios nos habla del hermano, y la acción sociocaritativa no es dar lo que hemos recibido, de alguna manera, sino es una auténtica experiencia de Dios en el hermano. La experiencia cristiana no es rezar para dar, ¿no? La experiencia cristiana es rezar, compartir, ese compartir es un rezo y ese rezo es un compartir. Es lo que San Ignacio también llamaba como espiritualidad
contemplativos en la acción. Es muy particular, al menos allí en Madrid, a principio de curso de las parroquias hacemos el retiro de principio de curso. Y normalmente dice la gente, esto es para cargar pilas para el año, digo, y el resto del año para descargarla. No, esto es para tener un momento, evidentemente, de parón, de silencio, de unión, pero el hermano también nos habla de Dios. La cualidad cristiana no es una contemplación en el sentido más oriental del término, sino que una contemplación hacia el hermano y del hermano hacia Dios. Esa es la especificidad cristiana. Cuando nosotros estamos en el despacho de Cáritas, en el proyecto de Cáritas parroquial, no solo estamos dando lo que hemos recibido, sino que estamos recibiendo al mismo Dios en el dar. Es aquello de Moisés, ¿no? Cuando se acerca a la zarza ardiente. Moisés, Moisés, descálzate que estás en terreno sagrado. Bueno, la acción sociocaritativa con el hermano es terreno sagrado. Y tenemos que descalzarnos, porque ayudando al hermano hacemos oración. Aunque haya jaleo, aunque haya pelea, aunque haya negociación, aunque no sepamos qué hacer, el hermano nos habla de Dios. Es más, en cristiano, el sacramento fundamental de Dios es el hermano. Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Y cuándo te vimos? Cuando hicisteis esto con un hermano, allí estaba yo. La sacramentalidad radical del cristiano es el hermano. Las demás son vicarias. Bueno, yo quería decir unas palabras solamente de agradecimiento, de que nos ha hecho usted ver cosas importantes, sencillas, pero profundamente corrientes del día a día. Yo no trabajo en ninguna Cáritas, pero sí contemplo muchas veces pues que nos hemos convertido en dar por dar, repartir. Y es verdad eso que decía usted de la complejidad de ver en el hermano esa necesidad que cuando tú le haces feliz, porque le has escuchado, das más que cuando se reparte algo, ¿no? Y entonces eso te reporta a ti gozo, realmente. Y otra cosa que me ha gustado de usted, que el ver eso que decía San Francisco, ¿no? De que es verdad que la alegría del otro es más que la alegría que tú sientes. Eso realmente me ha llamado mucho la atención. Muchas gracias. ¿A qué esperas para hacerte voluntaria de Cáritas? Ahora, antes de salir, ya te apuntamos por ahí. Que es de mi parroquia y no lo he conseguido. No lo has conseguido. Pero bueno, ya va por catequista, le falta un poco. Bueno, la verdad es que este es un tema tan bonito. Yo estaba pensando en los momentos más felices de mi vida. La palabra felicidad no ha salido, pero tiene mucho que ver con alegría, ¿no? Tal como has descrito la alegría, ¿no? La alegría y la felicidad, yo estoy pensando en momentos de mi vida, quizá uno de los más grandes, más felices, donde yo lloré más, porque se puede llorar de alegría. Fue el día de mi ordenación sacerdotal. Yo que siempre me he sentido, a pesar de ser grande, muy pequeño y muy agraciado por el Señor, cuando yo veía el cariño de tanta gente que me abrazaba, me besaba las manos, ya decir, ¿quién soy yo para que me besen las manos a mí? ¿No? Y yo recuerdo que yo sentía una alegría tan grande que yo decía, casan, tienen a su mujer para compartir esa alegría. Digo, ¿yo con quién la comparto? ¿No? Y yo decía, bueno, pues es verdad, Dios me ha dado, yo el Evangelio que puse como referente en mi vida fue ese de la parábola del tesoro escondido, ¿no? Que llega un momento en que uno lo vende todo y el Señor te da el 100 por 1. La verdad es que en mi vida sacerdotal ha sido así. La alegría también del perdón, sentirte perdonado, que Dios no te reprocha nada, que te quiere tal como eres. Son esas experiencias para mí, ¿no? Y aprender a mirar a las personas también, porque hoy estamos cargados de prejuicios, vamos juzgando, vamos a aprender a mirar al otro. Incluso me ha encantado lo que has dicho, de que viene el pobre o viene el que viene a pedir y nosotros somos los que... Y
y no somos capaces de mirar a un hermano ahí, que una persona que es que tú eres más que él. ¿Por qué? Porque tú eres el que tienes 5 euros, algo que... Y somos todos, ¿no? No juzgar, ¿no? Mirar con cariño, ver bondad, ¿no? No sé, yo la experiencia de encuentro con personas necesitadas, cuando ha habido la comunión que se produce, ¿no? Cuánto te enseñan, ¿no? Las personas acostumbradas al sufrimiento. No sé. O sea, yo he estado pensando muchos momentos de mi vida donde he tocado y he sentido lo que es la alegría, ¿no? La alegría del perdón, la alegría de a veces cuando tienes un momento de oración, la Eucaristía para mí, ¿no? Yo, los que me conocen, porque lo saben, que yo la Eucaristía es el momento de la semana y del día, pero sobre todo la del domingo, ¿no? Cuando compartes la palabra, compartes con tantos cristianos, es un regalazo, dice, y esto lo regala el Señor, ¿no? En fin, no sé, no estoy aportando nada, simplemente sí decir que el otro día tuvimos una convivencia de paz, de los servicios de Cesano, la convivencia de Cuaresma, que fue solamente la Eucaristía. Y recuerdo que estuve yo hablando de este tema, ¿no? Y dije una frase que yo una vez escuché y que se me quedó grabada, ¿no? Que tiene mucho que ver con una de las cosas que tú has dicho hoy, ¿no? Eso de que la alegría, yo decía, la puerta de la felicidad abre hacia afuera siempre, ¿no? Y es lo de salir, ¿no? Y muchas veces nosotros nos empeñamos, cuando tenemos alegría, ¿no? El que tiene dinero lo que hace es cerrar las puertas para que nadie se lo lleve, ¿no? Y la alegría te lleva a abrir la puerta y como no salgas fuera y no te des y no busques. Yo creo que el resumen más bonito es la frase de San Francisco, ¿no? La alegría del cristiano es la sonrisa del hermano. Así que, muy bonito, ¿no? Le damos muchas gracias a Seba por su anoche en Gijón, hoy en Granada. Yo no sé ya cuando se despierta y se tira de la cama y dice, ¿dónde estoy? Y no sé, pues es una alegría, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Cuando nos vean por la calle salir y se pongan a apuntar en una libretilla... Para hacerlo disimuladamente. Pues, alegre. Javier. Dale las gracias. Pues de verdad, le damos un aplauso y un abrazo.